Hoy te enseño a preparar empanadas criollas. Hola mi gente, para hacer estas deliciosas empanadas comienzo mostrándote los ingredientes. Ya sabes que puedes parar el vídeo aquí y anotarlos o también los tienes en la descripción. Comenzamos elaborando la masa. Voy a hacerla a mano para que veas qué fácil es. Hago con 500 gramos de harina de fuerza un volcán bien grande y a 240 mililitros de agua caliente, no hirviendo, le añado 2 cucharadas de sal. Añade en el centro manteca de cerdo. También puedes usar mantequilla o aceite. O manteca de vaca, pero es más complicada de encontrar. Y ve añadiendo el agua, se irá derritiendo la manteca y vas tomando la harina de los bordes. Así hasta que vayas creando una pasta primero y luego una masa que te permitirá trabajarla con las manos. Amasa ahora unos minutos hasta obtener una masa uniforme. Una vez que ya la tengas lista, haz una bola y deja que repose tapada durante unos 30 minutos. Ahí va. 30 minutos después voy a darle un breve amasado solamente para alisar la masa. ¿Ves que queda mucho más lisa? Ahora la divido a la mitad. Hago un rulo con cada una de las dos mitades y con cada rulo lo divido en 12 porciones. En total te van a salir 24 empanadas. Ahora tienes que hacer un bollito con cada porción. Mira, ¿ves? Tienes que agarrar con los dedos, vas presionando y haces pues un bollito así, circular. Mira qué bonito queda. Vale. Ve metiéndolos en un tupper con tapadera para que no se sequen. Cuando los tengas todos listos, déjalos reposar durante 30 minutos para que pierda elasticidad. Y mientras vamos a preparar el relleno. Comienza picando 500 gramos de cebolla. Para que te queden unas empanadas criollas bien jugosas, es importante que tengas la misma cantidad de carne que de cebolla. Esto es 500 gramos. Y ahora pon en una sartén grande la grasa a calentar, 75 gramos. Yo estoy usando manteca de cerdo, pero puedes usar mantequilla o aceite. Añade la cebolla con un poco de sal para que se poche mejor y seguidamente incorpora el medio pimiento también picado. Una vez que se haya pochado la verdurita, pasamos a poner las especias. Esto es una cucharadita de chile o cayena molida, una cucharadita de pimentón dulce y media cucharadita de comino molido. Deja que se cocinen unos minutos y seguidamente añadimos 500 gramos de carne de ternera picada con un poco de sal. Yo he comprado carne de ternera de calidad, me la han picado en la carnicería, por eso no suelta apenas agua. Si ves que suelta mucha agua, puedes utilizar un colador y colar la mezcla solamente durante un minuto, ¿vale? Que no se quede tampoco muy seca. A mí no me ha hecho falta. Bueno, ahora pico 70 gramos de aceitunas verdes sin hueso y 3 huevos duros para añadirlos al relleno que se está enfriando. Y una vez que esté templadito, le incorporo las aceitunas y el huevo y ya tienes listo el relleno. Huele que no te imaginas. Vamos a pasar ahora a la parte más importante, al formado de las empanadas. Formar una empanada es tan fácil como toma uno de los bollitos y vas estirando y girando. Mira, así conseguirás que te salga una lámina más o menos circular. Más o menos, ¿eh? Estos son empanadas artesanales. Ahora con las manos termina de darle forma y déjalas tapadas mientras que estiras el resto para que no se te resequen. Vuelvo a hacer lo mismo. Voy girando y estirando, girando y estirando. Tienes que conseguir unos discos de unos 10-11 centímetros más o menos de diámetro. Ahí están. Y las tapo con un trapito. Es una masa súper cómoda de trabajar. Bueno, voy a formar la primera empanada. Me la pongo en la palma de la mano, la masa, y ahora le añado una cucharada generosa de relleno y desde el borde voy haciendo coincidir los bordes y sellándolos. Es importante que el relleno no toque los bordes porque si el aceite toca el borde ya no se va a cerrar. Mira, ya tengo hecha la empanadilla. Ahora pliego la esquina y voy haciendo el repulgo, que se llama, que voy presionando y girando, presionando y girando, presionando y girando hasta terminar con la empanada. Esto es maña. Afortunadamente tienes 24 empanadillas para aprender el movimiento. Puede que la primera a lo mejor no te salga muy bonita, pero ya verás que el resto seguro que sí. Ahí tengo una. Venga, voy a tomar otra para que te quedes bien con la técnica. Estiro un poquito en las manos, me la pongo en la palma de la mano y le añado una cucharada generosa de relleno.
Y mientras que voy uniendo el lateral, voy cerrando poco a poco la palma de la mano para que el relleno se quede en el centro. Así, y lo sello completamente. Ahora presiono un poquito el borde y hago el repulgo. Giro hacia adentro y voy girando y apretando, girando y apretando, girando y apretando. Y ya tienes hecha tu empanada argentina. Estas empanadas se pueden rellenar de lo que quieras, ¿eh? De queso ricota con espinacas y piñones, de pisto, de atún, de lo que se te ocurra. Están buenísimas. Y es una masa súper agradecida y muy fácil de trabajar. Bueno, si no tienes mi mano, que estarás pensando, Pelayo, es que tú tienes una mano enorme, yo no sé si puedo hacerlas, pues las puedes hacer en la mesa directamente. Mira, añade la cuchara de relleno, cuidadito con los bordes y ve haciendo coincidir los dos bordes y sellando. Como la masa es muy elástica y es muy difícil que se rompa, no vas a tener problemas, ¿vale? Ya tengo sellada una y también directamente sobre la mesa le hago el repulgo. Mira, doblo la esquina y ahora con un dedo apoyo y con el otro voy doblando. No te quejarás, ¿eh? Te estoy enseñando distintas formas de hacerlo para que no tengas excusa. Bueno, y como ya te digo, tienes muchas empanadas, así que puedes practicar. Y ya la tengo lista. Ponlas en una bandeja de horno con un poco de harina espolvoreada y ahora puedes o freírlas, hornearlas o congelarlas. Yo voy a hornear unas cuantas y otras cuantas las voy a congelar así en crudo. Mirad, voy a pintarlas con huevo. Puedes pintarlas con huevo o no pintarlas, o luego te voy a enseñar otra forma. Añade un poco de sal siempre al huevo batido porque así eliminarás las babas y no se quedan marcadas luego en la empanadilla. Una vez que tengas el huevo batido, pincela levemente las empanadas y ya las tienes listas para hornear. Yo las he horneado durante 13 minutos a horno fuerte, a unos 200 grados más o menos. Esto ya es según tu horno, ¿vale? Lo justo para que estén doraditas. Como la masa es tan fina, se hace enseguida. Y mira qué buen aspecto que tienen. Y ahora voy a hacer unas cuantas en la freidora de aire. Si no quieres que se te hinchen o que te revienten, pínchalas 2 veces y ya verás cómo se quedan perfectas. Y ahora estas, en vez de pincelarlas con huevo, las voy a pincelar con leche para enseñarte distintas técnicas, que a mí me gusta mucho cómo queda. Y bueno, ya ves que puedes hacerlas así también. En fin, espero que te haya gustado esta receta, que te animes a prepararla. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal.